existen diversas figuras literarias como son la metáfora, la ambigüedad creativa, los símiles, las leyendas, en fin, en muchas formas literarias para expresar una idea. La parábola es una de las más difíciles de hacer y de entender para los judíos. Vamos a dar inicio el día de hoy con la parábola del sembrador, que relata la historia de los primeros 100 años de la iglesia. Y como les dije, estas parábolas, que son la del sembrador, la del sembrador, la de la cizaña, la de la semilla, levadura, tesoro, perla y la red, hablan de toda la historia de la iglesia. Es decir, Jesús le dice a los gentiles de ese momento qué es lo que va a pasar con la iglesia, pero lo dice en forma de parábolas. ¿Para qué? Para que se cumpla lo profetizado por Isaías y porque los judíos rechazaron en ese momento su oportunidad. Entonces, para dar inicio hay que hablar de qué es una profecía, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? La profecía es un mensaje sobre el futuro, un anuncio de parte de Dios a los hombres diciéndonos qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer Dios, ¿verdad? La Biblia es un libro profético, la Biblia es un libro que contiene las palabras de Dios para nosotros. Es el mensaje de Dios a la humanidad y contiene 27% de profecía. De este 27% de profecía se ha cumplido aproximadamente 50-55%, ¿verdad? Y falta por cumplirse pues falta. Y de este porcentaje que se ha cumplido como literalmente. Todo lo que se ha profetizado aquí en el Antiguo Testamento y aún algunas profecías del Nuevo Testamento, como son las de las parábolas, se ha cumplido tal cual es. No hay aquí ninguna interpretación alegórica, ni interpretación privada, ni dos tipos de interpretación. La Biblia solo tiene una forma de ser interpretada, ¿amén? Y solo tiene una interpretación. Y la Biblia, como es una, no hay dos ni tres Biblias, solo hay una verdad, ¿amén? Últimamente se ha desatado la moda o la idea de que la Biblia es de interpretación privada, y es mentira. La Biblia solo tiene una interpretación, ¿verdad? No tiene dos ni tres, ni lo que usted piensa está bien y lo que yo pienso también, no. La Biblia es una porque el escritor es uno y la idea que contiene es una, ¿verdad? Como podemos observar, Dios se ha encargado de comunicarle al hombre lo que va a ocurrir. Es irresponsabilidad del hombre no enterarse de lo que Dios dijo que va a ocurrir. Antes de Jesucristo, lo hacía por medio de Israel, específicamente los profetas. Dios comunicaba a toda la humanidad por medio de su pueblo Israel, específicamente de los profetas, como Jeremías fue uno de los más importantes, puesto que este profeta fue espiado por los grandes imperios, porque resulta ser que lo que decía Jeremías era más importante para Babilonia que en algunos casos que hasta para los mismos judíos. ¿Por qué? Porque Dios decía por medio de Jeremías lo que iba a ocurrir con todo el mundo. Entonces, los emperadores de Babilonia tenían espías ahí a la par de Jeremías, para que cuando Jeremías hablaba, el espía le iba a decir al emperador, Jeremías dijo tal y tal cosa. Entonces, como Jeremías dijo, el emperador, no, hombre, esto hay que hacerle caso. No como nosotros en algunos casos, ¿verdad? Pero bueno, el lenguaje que ellos usaban era basado en metáforas, símbolos y relacionado con numerología y otras herramientas de los pueblos semitas. Aquí hay que entender otra cosa, hermanos. No es lo mismo que usted hable con un tico que con un gringo, ¿verdad? Usted a un gringo no le puede decir vara, él no va a entender, él va a entender una medición de esas que ellos tienen, que son muy raras. Israel es un pueblo de línea semita, es decir, ellos son descendientes de Sem y tienen una serie de usos y costumbres diferentes a la de los de Occidente, que somos nosotros. Nosotros somos
de descendientes de Jafet y una mezcolanza ahí con Cam. Nosotros, por decirlo de alguna forma, nos comunicamos diferente que los semitas. Los semitas les gusta mucho utilizar metáforas. ¿Por qué? Porque ellos huyen de la abstracción. ¿Qué es esto? Ellos huyen de cuentos, ellos huyen de chismes, ellos huyen de fábulas. Usted ha visto que en Occidente nos gustan mucho las fábulas, Capitán América, Goku, Pokémon, cosas así. Bien, los judíos huyen de eso. Usted, cuando estaba en el colegio, tuvo que leer muchas novelas y cuentos, como por ejemplo este que estaba marcado. ¿Ah? Prometeo. Prometeo. Eso es una historia griega, ¿verdad? Eso es un mito. En Occidente nos gusta mucho lo que son los mitos, que son un tipo de figura literaria que cuenta una historia para dar una enseñanza moral, pero que sin embargo la interpretación es privada. Es decir, yo digo una historia y usted entiende lo que entiende. Bien, los judíos detestan eso. Los judíos no les gusta eso porque se puede prestar para confusión, para malos entendidos, y en realidad no sirve de mucho ese tipo de enseñanza. Ellos prefieren cosas como metáforas, ¿verdad? A lo que vinimos. Enséñame claro. Los judíos prefieren aprender claro, no como nosotros que somos un desorden. Entonces, los judíos aprendían así. Después de Jesucristo, específicamente, con su llegada, la profecía vendría a ser cumplida. Y el mensaje que Dios iba a dar a los hombres cambia en la forma, porque en el fondo no sigue igual. ¿Por qué cambia? Porque observamos que en Mateo capítulo 2, bueno, antes del capítulo 13, en el capítulo 12, versículos más o menos 31 en adelante, los judíos rechazan los planes que Jesucristo traía para con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Pospone los planes que traía para con los judíos e inicia un plan no nuevo, sino que inicia el plan con los gentiles, con la iglesia. Y como a los gentiles, sí, que no somos nosotros, los occidentales, por decirlo así, entendemos por estas cuestiones como mitos, leyendas, ambigüedades creativas, Jesús utiliza un lenguaje especial para nosotros. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje de la parábola. La parábola es como el límite entre un mito o una leyenda y la verdad. Gracias, pastor. La parábola está como en el límite, está como en el borde entre lo que es un mito y una leyenda y la verdad. Por lo tanto, es un lenguaje que iba a entender el gentil, los griegos y los romanos y todos estos pueblos que no eran judíos, ¿verdad? Es como que si los judíos entendían con manzanas, ¿verdad? Y los gentiles entendían con limones. Entonces Jesús utiliza naranjas. Al fin y al cabo es un cítrico, ¿verdad? Por ahí van a entender, ¿sí? Entonces los gentiles, sobre todo los griegos, estaban acostumbrados a instruirse con lenguajes basados en cuentos, ambigüedades creativas y leyendas. Por esta razón es que Jesús, después de posponer el reino, habla en parábolas, que es la frontera entre una leyenda o cuento y la verdad, para expresar una idea espiritual. Entonces vemos que Jesús está empezando a utilizar un lenguaje más comprensible. ¿Qué es la parábola? La parábola es una idea o un acontecimiento natural para expresar una idea espiritual. Y por medio de este lenguaje es que Jesús va a profetizar el futuro de la iglesia. Y hermanos, aquí hay algo importante. Últimamente, hemos estado hablando que últimamente los canales gnósticos han emprendido un ataque contra la Biblia, pero ya es descarado. El viernes, creo que fue
el viernes yo estaba en la casa y ya me iba, y estaba en la televisión Discovery Channel, creo que era. Y el programa que estaba empezando se llamaba ¿Podremos superar a Dios? Narrado por Morgan Freeman. Entonces el programa trataba, ¿cómo? ¿Podremos superar a Dios? Entonces el programa trataba de cómo la ciencia ya descubrió qué es la conciencia, entonces la está programando en una computadora. Ya la ciencia descubrió cómo se comportan las células, entonces está haciendo un software para que una máquina haga células. En fin, una serie de descubrimientos científicos que lo que pretenden es superar a Dios. Entonces yo puse a pensar, bueno, esto ya está más descarado, porque antes era como, ay, el evangelio de Judas, desacreditando a Jesús, pero ahorita los canales gnósticos están tirando un ataque más directo, ¿verdad? Ya están pensando en de verdad querer superar a Dios, que bueno, nosotros sabemos que es un absurdo, pero bueno, ellos lo piensan así y de verdad están gastando millones de dólares para tratar eso, para tratar de superar a Dios. Esto a nosotros nos debe hacer pensar, ¿qué lugar tiene este libro en nuestro corazón? ¿Qué lugar tiene este libro en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene este libro en nuestras decisiones? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos mucha televisión vamos a ver ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacen ese tipo de programas? Sacar este libro de nuestro corazón. Y sabemos que el pastor, él quiere lo contrario, que más bien este libro esté en nuestro corazón, que estemos llenos de palabra. Entonces estos mensajes van con esta intención, hermanos, que veamos que la palabra tiene un lugar superior a todo lo demás, porque una parábola es algo sumamente difícil de hacer, y Jesús profetizó la historia en parábolas, que es algo imposible. Esto sí es imposible, profetizar la historia en parábolas, la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver en esta serie de mensajes que Jesús profetiza la historia y vamos a ver la confirmación por las 7 iglesias del Apocalipsis. Y como ya eso pasó, vamos a concluir que la Biblia es importante, porque por ejemplo la parábola del sembrador ya pasó, ya podemos dar por un hecho que pasó y que así fue. Tenemos la historia que corrobora el asunto. Entonces vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del contexto de la situación. Como les digo, los judíos blasfemaron atribuyendo a que lo que hacía el Espíritu Santo era por poder de Satanás, y es aquí donde Jesús pospone el reino para los judíos e inicia el plan con los gentiles, que es la iglesia local, e inicia con la parábola del sembrador, que es sobre los primeros 100 años de la iglesia. Esta parábola habla sobre los primeros 100 años de la iglesia, y para que usted tenga referencia, habla sobre la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 1 al 7. En total Jesús dijo 47 parábolas, como por ejemplo hay 7 parábolas que hablan o que explican qué es la iglesia local. Estas 7 parábolas explican la historia de la iglesia local. Y referente, entonces, esta parábola es para profetizar los primeros 100 años. Entonces leamos puestos en pie, de manera que ustedes me siguen y yo leo. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Puede sentarse. Hermanos, otro dato importante de continuar es que de las parábolas no se puede sacar doctrina. Y otro es que solo tienen una interpretación, como les había dicho, y no es privada. Las parábolas solo tienen una interpretación y es la que el Espíritu Santo nos dice, no es la que nosotros queramos. Específicamente con respecto a esta parábola, hay mucha gente que dice que tiene muchas interpretaciones, como por ejemplo que de cada 4 cristianos uno es salvo y los otros 3 no son salvos. Eso no es así, o sea, no podemos decir que esa es la interpretación correcta, porque no lo es. Como les digo, estas parábolas hablan de la historia de la iglesia, específicamente esta parábola de los primeros 100 años. Entonces, no creamos todo lo que dice internet, ni mucha gente que cree que sabe y que en realidad no sabe. Para entender la Biblia hay que irnos hay que interpretarla literalmente según contexto histórico y sentido gramatical. Las parábolas son muy difíciles de hacer y su interpretación y comprensión está reservada solamente para ¿quién? El que tiene oídos. A ver. El que tiene oídos que oiga. Sí, ¿no? El que guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, las parábolas que están aquí quedan reservadas porque tienen un sello, tienen un candado que solo es para los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a quedar, no entendí nada. Evidentemente, los que no tienen el Espíritu Santo y van a hacer una interpretación, bueno, ¿verdad? No van a hacer nada bueno. Por eso, hermanos, es peligroso escuchar a gente externa a la iglesia local, porque nos puede contaminar el corazón. Con respecto a esta parábola, podemos mencionar que tiene con respecto a las parábolas en general, podemos mencionar que tiene una estructura como muy, ¿verdad? Que siempre son así. Y es que primero una parábola tiene una historia o un acontecimiento natural. Luego una parábola tiene una idea puente entre lo natural y lo espiritual. Y la última parte de una parábola es pues la idea espiritual, la interpretación. En este caso leemos la explicación en Mateo 13, 18 al 23. Mucha gente llega, lee la parábola, pum, y da la interpretación. Sin observar que pues, Jesús la da versículos posteriores. Observamos lo siguiente en la historia. Hay 4 tipos de terreno, una misma semilla y 4 efectos que tiene la semilla, ¿verdad? Observamos que la idea puente tiene que ver con verso 19, el corazón es el terreno, verso 19, 20, 21, 23, que la palabra es la semilla. Nótese que es palabra, ¿verdad? Aquí lo que dice es palabra, no dice otra cosa, dice palabra, no dice vida eterna, ni dice otra cosa, ni dice cosas equivalentes. Por lo tanto, la idea espiritual es que los 4 tipos de terreno describen el corazón de la gente de la iglesia. Tenemos el primer terreno, que es el terreno de que cayó junto al camino. Leamos Mateo 13, 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra
del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, punto y coma, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Sería importante que marquen su Biblia, oye y entiende, luego la coma, que hay una coma, y luego una y, da fruto, para que la idea quede bien comprendida. Vamos a ver adelante por qué. Entonces, vemos que hay 4 tipos de terreno, es decir, hay 4 tipos de corazones en la iglesia, o que llegan a la iglesia, y que hay una semilla, o sea, hay solo una palabra, no hay varias palabras, hay una, y 4 efectos o 4 cosas que pasan cuando la palabra cae en un terreno. Bien, entonces resulta ser que la iglesia del primer siglo, que es la iglesia descrita en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, habla de que esa iglesia empezó muy bien y empezó en una zona geográfica muy importante que era Éfeso, un puerto en donde concurría mucha gente, no solo para comerciar, sino para ir a los cultos de Diana de los Efesios, que eran cultos muy pomposos y sumamente depravados. Y bueno, a la gente le gusta eso. Y llegaba mucha gente pues a eso, a comerciar y a esos cultos de depravación. Entonces Pablo encontró un terreno fértil para fundar una iglesia local. En fin, la iglesia local se fundó, creció y fue muy productiva, fue muy grande. Había muchos hermanos que tenían mucho dinero porque, como les digo, llegaba mucha gente a comerciar. Y entonces ellos empezaron a servir muy bien. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Que cayeron de su primer amor, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo las cosas bien. Sin embargo, pasó algo. Bueno, pasaron muchas cosas. Resulta ser que a esta iglesia le tocó vivir los 10 emperadores de Roma más malos, ¿verdad? Y los persiguieron mucho, les quitaron sus bienes, los mataron, hasta que esta iglesia, por estas razones, cayó en su primer amor. Entonces vemos que en esta parábola dice que en el primer terreno la palabra cae junto al camino, es decir, en un corazón que oye y no entiende la palabra. Usted ha visto que hay gente que viene a la iglesia o gente que usted le habla, pero simple y sencillamente su corazón no recibe la palabra, no entiende, no quiere escuchar. Entonces viene el maligno, los demonios, y arrancan la palabra del corazón. Entonces dicen que arrancan la semilla del corazón. Si no hay semilla en el corazón, pues no va a dar el efecto que da la palabra. Entonces, en este momento en la iglesia de Éfeso, en aquel momento, iba a llegar gente, pero que no entendía. Llegaban los demonios, quitaban la palabra del corazón, es decir, como quien dice, como no entendían, entonces no tenían la palabra, se les olvidaba, qué sé yo, y la palabra no tenía el efecto. Luego tenemos los de la aflicción y la persecución, la semilla que cae entre pedregales. Estos son las personas que oyen la palabra, pero están tan cargadas de problemas y aflicciones que otro más y pan, ¿verdad? Revientan, explotan. En estos la palabra cae, pero
le dan más importancia a la persecución o a su problema. Leamos el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este terreno, este tipo de corazón se ve mucho, ¿verdad? Aquí donde gente llega, oye la palabra y la recibe gozosa, pero al primer problema sale corriendo. Esto es muy típico entre los latinos, ¿verdad? Que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Luego observamos el tercer tipo, que son los afanes y las riquezas, que caen entre espinos. En esta iglesia, como les dije, pasaba que había hermanos con mucho dinero, y los emperadores de Roma a los cristianos les quitaban los terrenos, los bienes, el dinero, ¿verdad? Y los dejaban pobres. Entonces, llegaba, qué sé yo, una persona a la iglesia, recibía la palabra, pero luego llegaba el emperador romano y le decía: Matanga, deme esto, que usted es cristiano. Entonces ahí, ¿verdad? Dice aquí que la palabra se vuelve infructuosa, porque prefieren las riquezas y los afanes de esta vida que el efecto que tiene la palabra. Y aquí vamos a hablar de lo importante. ¿Cuál es el efecto que tiene la palabra en el hombre humano? Renacidos por la palabra. Muy bien, cuando usted por primera vez recibe la palabra en el corazón, en ella dice Juan que en ella tenemos vida eterna, en ella encontramos vida eterna. Entonces el efecto número 1 de la palabra es el nuevo nacimiento. Luego del nuevo nacimiento siguen muchas cosas, que no es el tema de hoy, pero podemos mencionar como por ejemplo que es el camino de la maduración de la persona, ¿verdad? Donde deja cosas que a Dios no le agrada para hacer cosas que a Dios le agradan. En fin, la palabra tiene muchos efectos, no podemos encasillar a que la palabra tiene solo uno y solo un efecto. En realidad tiene muchos, aunque el primero es uno, que es el nuevo nacimiento. Y si no naces de nuevo, lo que hace la palabra es condenarte. Pero bien, entonces vemos que el tercer terreno es de las personas que se van por las cosas materiales, y luego llegamos al cuarto, que es el importante. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Recibe la palabra, pum, la entiende y da fruto. Entonces, ¿qué vemos en este cuarto tipo de corazón? Que en la iglesia de Éfeso, Pablo llegó, dio la palabra, la gente la recibió, la entendió y dio fruto. Dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted entiende la palabra, ella va a tener un efecto. Ahora bien, como dice Juan en primera de Juan 2, capítulo 2, en donde hay cristianos padres, hay cristianos jóvenes y hay cristianos niños. Esta iglesia de Éfeso recibió la palabra y se puso a trabajar para el Señor fuertemente. Y había gente que daba asiento, es decir, había gente que trabajaba por Cristo y tenía mucho fruto, llevaba mucho fruto. Sin embargo, como todo, hay gente que un poquito menos y otro poquito menos. A 100, a 60, sí. Una pregunta, digamos, para aclaración. Yo tengo aquí una Biblia traducción del arameo. Ajá. Y en vez de oír la palabra, dice: escucha la palabra. Lo repite para los 4 tipos del suelo. Entonces, la idea espiritual ahí que está enseñando es el efecto de los que escuchan la palabra. Como les dije, ¿verdad? Esto es una idea natural, que es una parábola, y la parábola tiene la escritura tiene 3 cosas, ¿verdad? Y una de ellas es la idea. Bueno, vemos en esta parábola que
la palabra hay que escucharla, o recibirla. ¿Qué es la idea de esto, verdad? Que la palabra se tiene que escuchar. Palabra se tiene que escuchar. Todos nosotros aquí hemos escuchado, escuchamos por primera vez, tal vez de primera instancia algunos la rechazaron, otros de primera instancia la recibieron, en fin. Pero la idea aquí es que la palabra entra en nuestro corazón y debe tener un efecto. Si nuestro corazón es un corazón que está más preocupado por las riquezas, aquí Jesús lo que dice es que la palabra va a ser infructuosa, no va a tener efecto. O si nuestro corazón está más preocupado por las aflicciones, dice que no nos va a servir de nada. Pero si nuestro corazón oye, recibe, escucha y la entiende, va a dar fruto. Entonces aquí estamos hablando de recibirlo y entender lo que dice aquí. ¿Qué es lo primero que hay que entender cuando se recibe la Biblia? Que Jesucristo murió por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. Luego, ¿qué hay que entender de la palabra que es importante para que dé fruto en nuestro corazón? Que hay que congregarse, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Luego, ¿qué más hay que entender de la palabra cuando la recibimos? Bien, que una vez que usted tiene una iglesia, se congrega, que hay que servir en la iglesia, que hay que poner los dones a funcionar para el crecimiento en conjunto de todos los miembros. ¿Qué más hay que entender de la palabra después de ser recibida para que dé fruto en nosotros? Que tiene mucha profecía que hay que entender para darla a conocer afuera, a la gente que no sabe, ¿verdad? En fin, son muchas cosas que hay que entender para que dice aquí, el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hay que oírla y entenderla para luego dar fruto, no puede ser al revés. Usted no puede primero dar fruto y luego entenderla. Usted primero se llena de palabra, usted primero la oye, viene a la iglesia, la lee en su casa, la estudia, pregunta, en cosas, para luego dar fruto. Digamos, yo aquí, ¿qué pasa si vengo y pues no me preparo? No, vengo, hablo y, ¿verdad? No. Vengo por hablar y no estudié la palabra, de que es probable, muy probable, que entonces usted no entienda nada y que además no reciba una instrucción nueva y que por lo tanto no crezca. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay fruto. Pero aquí dice que esto es importante, oírla, entenderla y dar fruto. Y dice aquí que a 170 y a 30, que hay grados de madurez, como los que habla Juan en 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? Que hay padres, que hay jóvenes y que hay niños espirituales. Estos son grados de madurez. Si usted oye mucha palabra, la entiende, va a dar mucho fruto. Pero si no, va a dar poco fruto. Y si menos, pues no va a dar nada de fruto. Y ya hemos hablado de esto mucho en la iglesia. Ahorita estamos aquí, pero ¿qué va a pasar cuando llegue Jesucristo y nos llame a cuentas? Bueno, muchachos, ahora sí, ¿qué hicieron en la iglesia? Escucharon la palabra y dieron fruto a 100, o a 60, o a 30. Es decir, ¿dieron mucho, dieron más o menos, o poquito? Bueno, digamos, yo me voy a tomar de ejemplo a mí. Qué feo, ¿verdad? Douglas, ¿qué hizo usted con el don que yo le di? ¿Cazar Pokémon o estudiar la palabra y luego enseñarla a sus hermanos? Bueno, estoy aquí enseñando. Bueno, también cazo Pokémon, pero no sé. Douglas, ¿qué hizo usted con todos los dones que le di? Bueno, agarremos otra persona. Fiorella tiene ciertos dones. ¿Quién sabe cuáles son los dones de Fiorella? Enseñar. Enseña. Sí, pero la mamá no se vale.
Bien, Fiorella, ¿qué pasa si la gente no sabe cuál es su don? Es probable que no lo esté usando, ¿verdad? Sirve. Pero es un ejemplo, ¿verdad? No se lo tomen personal, no, porque me ofendo. Entonces, la cuestión es que Fiorella va a llegar un día frente al Señor Jesucristo y le va a decir: Fiorella, ¿qué hizo usted con su don? ¿Se lo guardó ahí bien guardadito o lo puso a funcionar? Eso que todo el mundo se benefició de lo que usted podía hacer. Eso de que dio asiento. Digamos, hágase usted un autoexamen, no lo conteste ahí. Usted está dando asiento a 60 o a 30 por 1. Bien, eso déjese para usted y hágase un autojuicio, ¿verdad? Recuerden que el autojuicio es para buscar salir aprobado. La iglesia del primer siglo salió produciendo asiento. Dice, porque estaba en su primer amor. Sin embargo, por las aflicciones, por las riquezas, los afanes y por los ataques de los demonios, la iglesia del primer siglo cayó. Y Jesús le dice: vuélvase al primer amor. Vuélvase al primer amor. Porque habían hermanos ricos que llegaban al emperador y le quitaban las cosas. Entonces mejor ya no soy cristiano. Bueno, eso está raro. O, ¿verdad? Los perseguían, los mataban, los torturaban. Entonces la gente prefería no entrar en eso. Entonces vemos que Jesús proféticamente, utilizando esta parábola, describe la situación de los primeros 100 años de la iglesia. Cómo iba a ser el corazón de la gente de la iglesia y de la gente que llegaba a la iglesia a los primeros 100 años. Esto ahora vamos a observar más detalladamente qué pasó en Apocalipsis 2, 1 al 7. Así que, ¿qué es lo que quiso decir Jesús proféticamente? Que se puede caer del primer amor. Hermanos, el que esté firme, mírese que no caiga. Si su corazón produce a 100 o a 60 o a 30, o si está produciendo a 30, póngase de meta a 60. Y si está a 60, póngase de meta a 100. Y si está a 100, póngase de meta a ayudar al que está en 30. ¿Bien? Bueno, ¿no queda alguna duda? ¿Sí? Aquí un aporte más que nada. Dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Y esa aflicción y esa persecución a causa de la palabra es que en algunos casos una persona recibe la palabra con gozo, la misma, digamos, a veces la esposa lo recibe, pero el esposo se opone. Entonces va a tener una persecución de parte del esposo, de parte de la familia, o el esposo la escucha y entonces la esposa va a hacer persecución de esa persona. O hijos, hijas que reciben la palabra y la misma familia hacen que se aleje de la palabra. Entonces ahí es donde, digamos, parece muy poquito, pero yo conozco gente que ha recibido la palabra y la misma familia la persigue y la cosa hasta que hace que se aleje de la iglesia. Bueno, recordemos que esta parábola habla sobre los primeros 100 años de la iglesia. Y recuerde que a esta iglesia le tocaron los 10 peores emperadores de Roma. Y estos 10 emperadores persiguieron a la iglesia. Entonces, en este caso que dice Mami es Magali. Es, digamos que, qué sé yo, está en la familia y el hijo recibe la palabra y llegan los papás y lo persiguen. En este caso es que alguien llegaba, recibía la palabra y el Estado romano lo perseguía. Bueno, yo prefiero que me persiga Mami que Roma. Bueno, no, sí. ¿Quién es el sembrador? El sembrador. Bueno, qué pena. Les puedo batear, pero no, la verdad no sé quién es el sembrador. Jesucristo es el sembrador en esta parábola. Bien, ¿alguna otra duda? Menos el pastor.
Ok. Ok, pongamos cuidado aquí porque aquí no da fruto el terreno, que sería nuestro corazón. Aquí lo que da fruto es la semilla, que es la palabra. Entonces está bien redactado decir que da fruto, porque de quien se está hablando no es de la persona, es de la semilla, que en este caso es la palabra. Entonces, cuando el corazón recibe la palabra, la oye y la entiende, la palabra da fruto. Ok, cuando la palabra da fruto en mí, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora sí viene lo que dice Andrea, llevar ese fruto. Imagínese que usted tiene una matita de uvas entre usted, dentro de su corazoncito, y que la matita de uvas da fruto. ¿Y quién es el que lleva la matita de uvas? Yo. Entonces, ¿quién lleva el fruto? Yo. Más o menos. Es una cuestión de un juego de palabras. Bien, ¿alguna otra duda? Que no se pase. Ay, sí, bueno, que eso fue un dato curioso porque sí, es Jesucristo, pero no estaba seguro del mejor. Bien, y vamos a pedir a don Mario que ore para dar por concluida la escuela dominical. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado a través del hermano Douglas, Padre Santo. Ayúdanos a poder entenderlo, a comprenderlo, que el Espíritu Santo se intervenga por esta palabra, Padre. Como dice tu palabra, poder dar frutos, Padre, poder llevar ese fruto, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es fiel, Padre.